vamos a dar inicio al tema del día de hoy, al cual he titulado Permaneciendo. Hoy Dios nos va a mostrar cómo tú y yo podemos verdaderamente permanecer en sus caminos, para no desviarnos, para no alejarnos de lo que realmente Dios diseñó para nuestras vidas, y de esa manera pues venir a la plenitud, venir a la abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece ahí en Juan 10, versículo 10 en la parte B, que dice claramente que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cómo podemos vivir esa vida de abundancia? Pues permaneciendo en sus caminos, ¿verdad? En el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Recordando que, como bien decía nuestra hermana Sarita, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro, una esperanza que necesitamos y continuar adelante. Entonces, quiero hacerles el comentario respecto a lo que se ha vivido pues últimamente a través de los medios electrónicos, a través de muchas plataformas donde de repente salen videos en donde jóvenes pues tristemente arriesgan su vida de una manera increíble. Y muy recientemente vi un video acerca de un motociclista que llevaba a una mujer en la parte de atrás y traían una cámara para estar grabando todo lo que sucedía y lo suben a la internet en vivo. Y bueno, pues nos damos cuenta en ese video cómo este joven empieza a acelerar la motocicleta pues a una velocidad increíble, pero desgraciadamente pasándose las luces rojas como si no existieran. Varias veces le hicieron señalamientos los vehículos, tratando de que frenara esa loca carrera. Estaba viendo el camino que estaba muy sinuoso en ese momento ya, y pues no le importó, siguió adelante. Y desgraciadamente pues filmó esta mujer que iba como copiloto pues su muerte. Al final del video solamente se escucha un ay y un fuerte golpe, ¿verdad? Un carro que venía en su sentido correcto, atendiendo a la luz verde que él tenía el carro, pues se pasó, cruzó esa avenida, y el motociclista pues cruzó justo con la luz roja para él, no detuvo absolutamente para nada la moto, y pues se impactó de una manera terrible al grado de que esta mujer falleció. Este joven fue llevado al hospital gravemente herido, obviamente. Y bueno, pues fíjense bien cómo este tipo de conductas nos lleva a ver que, a pesar, ¿verdad?, de que a lo largo de nuestra vida también lo vamos a asemejar a esta condición, y por eso hice este comentario. Hay señales de advertencia constantemente. A este joven el camino, la condición, la situación, pues le pareció de alguna manera que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿verdad? No sabemos de bien a bien qué pasaba por su mente en ese momento, si era una idea de suicidio o simplemente de espantar a la muchacha que venía con él, o querer como pues ser fanfarrón y pretender que en todos los semáforos y con su luz roja iba a pasar libre. Recuerden que ese tipo de actitudes pues solamente es como jugar a la ruleta rusa con un revólver y una bala, ¿verdad? En cualquier momento puede haber la detonación y la muerte. Bueno, pues vemos cómo el desastre lo aguardaba esta pareja. Pues justamente cuando él pasa por esa intersección, está el semáforo rojo para él, y pues desgraciadamente fue el accidente terrible. No midió la velocidad, ignoró las señales, las advertencias, y pues finalmente, como les comento, tristemente hubo una consecuencia fatal. A veces ustedes y yo, para aterrizarlo a nuestra condición como hijos de Dios, pues no estamos seguros de a dónde nos puede llevar un camino, ¿verdad? En otras ocasiones, pues somos plenamente conscientes de hacia dónde nos lleva, y de todas formas decidimos seguirlo, así como este joven. Sabía que esa actitud, ese camino, lo iba a llevar a su muerte o a su lesión grave, y pues a la muerte de esta jovencita, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo que hay un camino que lleva a la vida,
y también hay un camino que conduce a la destrucción. Eso lo podemos leer en Mateo 7, versículos 13 y 14. Bueno, las señales de advertencia tenemos que considerar que nunca se van a poner como una amenaza, sino más bien las ponen para la seguridad de las personas. Mis amados, cuando nos ponen un cerco con una cinta color roja que dice peligro, no es para amenazarnos, sino simplemente para salvaguardarnos. La palabra de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en la Biblia en su conjunto, en esos 66 maravillosos libros que conforman el Biblos o la Biblia propiamente, pues están destinados, mis amados, a mantenernos en el camino que conduce a la vida. Y obviamente está lleno de advertencias que no debemos considerar ustedes y yo que sean amenaza para nuestra vida. El hecho de que el Señor diga que si nosotros desobedecemos su palabra, pues vamos a sufrir consecuencias, no lo debemos tomar como una amenaza. Desgraciadamente, yo quiero confesar la condición que pues de repente se nos enseñó en la tradición mexicana, ¿eh? Y constantemente nos hacían la referencia a nuestros padres que si hacías esto, Dios te va a castigar. Y si haces lo otro, Dios te va a castigar. Y para todo Dios te va a castigar. Mis amados, ese tipo de actitudes y de enseñanzas, pues sí nos llevan a ver a un Dios ogro, a un Dios que advierte, pero con amenaza, con una actitud, ¿verdad? En donde, pues lejos de hacernos sentir bien, nos hace sentir mal y preferimos mejor hasta ni conocer a ese Dios o a ese supuesto Dios, ¿verdad? Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y la analizamos, la meditamos, pues obvio nos vamos a dar cuenta de que el Señor ha puesto esa serie de advertencias, nos hace una serie de recomendaciones, porque Él nos quiere dirigir al camino y por el camino que nos conduce a la vida eterna. Y nosotros lo tenemos que aprender a ver ya de la manera correcta, desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo tú y yo nos podemos asegurar de que estamos en el camino correcto? Bueno, pues una vez que estamos en ese camino correcto, la pregunta mayor es ¿cómo permanecer? ¿Cómo nos podemos quedar en él y no desviarnos? No salirnos de repente de la ruta trazada por nuestro Señor. Bueno, pues hay que tomar primeramente el camino recto. Es lo primero que tenemos que hacer. Tú y yo no podemos dar el segundo paso sin antes haber dado el primero. ¿Ah? No podemos subir una escalera a menos de que le brinques, pero pues obviamente no es la idea de andar brincando en una escalera, sino tenemos que subir una escalera pues primero por el primer peldaño, segundo, tercero, cuarto. Entonces tenemos que aprender a tomar el camino correcto y el recto primeramente para después continuar en él, ¿ok? Y para ello pues vamos a leer el Salmo número 107 del versículo 1 al 9 y dice la palabra de Dios: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido, los que ha redimido del poder del enemigo. Tú puedes alzar tu mano, tú eres uno de ellos, ¿sí, verdad? Bueno, dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Hasta parece que nos está describiendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú y yo vivimos en ese desierto sin la presencia de Dios, en una condición en donde estábamos en extremo peligro? Porque si tú y yo hubiéramos muerto físicamente antes de venir a los caminos del Señor, antes de venir a la presencia de Dios, antes de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador,
pues las advertencias que la palabra de Dios nos da respecto a eso, pues es que íbamos al camino de la destrucción. Pero gloria sea para el Señor, como dice ahí, ¿verdad? Él tuvo misericordia de nosotros. Dice el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Nuestra alma desfallecía en nosotros, ¿verdad? Entonces, un día tú y yo clamamos a Jehová en nuestra angustia, en nuestra desesperación. Yo no sé cómo tú llegaste a los pies de Cristo. Yo me recuerdo perfectamente bien. Yo estaba sin brújula en mi vida, ya no sabía ni para dónde caminar. Tenía yo mucha tristeza, tenía un vacío existencial tan grande que ya no sabía ni qué hacer. Y bueno, yo un día alcé mi voz a ese Dios todopoderoso y pues me libró de mis aflicciones. Empezó a dirigirme por un camino derecho y ahora pues tú y yo tenemos una ciudadanía loable, la mejor ciudadanía, que es el reino de los cielos. Y por eso tú y yo tenemos que alabar a Dios, alabar sus maravillas, porque pues ha tenido misericordia de nosotros. Dice el versículo 1, den gracias a Dios, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y pues nosotros, honestamente, nunca vamos a poder mejorar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, mis amados. Dios es bueno y nos ama. Él quiere lo mejor para nuestras vidas y tiene un camino recto para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos, así como el ejemplo que di, que el camino que estábamos caminando, que estábamos siguiendo, era lo mejor, pero con toda honestidad, con toda sinceridad, en humildad, reconozcamos que ese camino que llevábamos nos iba a llevar a la destrucción, tarde que temprano. Dios quiere que caminemos por sus senderos, por lo que Él trazó para nuestras vidas. Es como, por ejemplo, cuando la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México tendió una red grandísima de vías para el tren. Obviamente esa empresa que creó esa condición para tener un sistema de transporte en México, trajo esas locomotoras, esos carros de tren, precisamente para que anduviesen en esos caminos. Ustedes pueden tener conmigo una clara idea de que si una máquina de esa naturaleza se descarrila, se sale del sendero, se sale del carril propiamente, pues solamente va a ser de destrucción, y gran destrucción. Hemos visto cuando desgraciadamente hay accidentes ferroviarios, como cuando un tren se descarrila, pues el peso, las dimensiones, el poder de la máquina para mover tantísimo peso, cuando se descarrila se hace una destrucción increíble. ¿Y todo por qué? Porque se sale del camino, se sale del sendero que fue trazado para que ese vehículo transitara por el camino correcto, para lo que fue diseñado. Así pasa con nuestras vidas, mis amados. Muchas veces nosotros nos salimos del sendero, del camino que Dios trazó para nosotros, y nos dejamos ser utilizados, o hasta nos utilizamos a nosotros mismos para lo que no fuimos creados. Y por eso nos duele vivir la vida. Y por eso, desgraciadamente, acarreamos consecuencias que el Señor tuvo a bien desde, imagínense, la palabra de Dios tiene más de 2000 años de haber sido escrita. Nos deja señalamientos, nos deja advertencias para que tú y yo pues caminemos por donde Él trazó y de esa manera vivir plenamente. Entonces, cosa contraria pues es cuando venimos a hacer lo incorrecto y después nos duele vivir, nos duele pagar las consecuencias, nos duele ver que nuestra vida se hace un caos. Entonces, fíjense bien, Dios quiere que caminemos por sus caminos, por sus senderos. Dice el versículo 7 del Salmo número 107, que Él los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Ahora tú y yo tenemos que comprender correctamente que se aplica a nuestras vidas, porque esa ciudad habitable es la Nueva Jerusalén,
ese lugar que ha sido prometido para todos nosotros en el nombre de Jesús, ¿verdad? A esos nuevos cielos, a esa nueva tierra, a ese lugar en donde la presencia de Dios va a estar por siempre y para siempre, a donde vamos a tener el gozo de la vida eterna. Y Dios nos está llevando por ese camino recto, pues hasta ese lugar. Él no quiere que andemos deambulando, ¿verdad? De aquí para allá, que andemos por parajes desérticos, sin andar con un trazo correcto hacia esa bendición que nos está esperando, la promesa de Dios. Él no quiere que andemos hambrientos y sedientos, porque la vida se va consumiendo poco a poco cuando estamos alejados de Dios. La palabra del Señor nos enseña, Pablo dice que a la verdad este cuerpo físico, el hombre exterior, se va deteriorando día a día, y es verdad. Nuestra verdadera condición es que vamos hacia la muerte física indudablemente, y vamos cada día envejeciendo y deteriorándonos físicamente. Dice, pero el hombre interior, que verdaderamente es lo que interesa, se va fortaleciendo día a día. Es así como Dios quiere que nosotros seamos alimentados espiritualmente, que seamos satisfechos de nuestra sed, porque Dios ha provisto para nuestras vidas alimento, es agua de vida que fluye desde la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, y que ahora nos ha dado hasta la autoridad y la condición de que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva para bendición de muchas otras personas cuando les llevamos la bendita palabra, ¿verdad? Entonces, fíjense que la buena noticia es que donde sea que estemos, tú y yo podemos levantar nuestra mirada al Señor, nuestros brazos, clamar a Dios, y cuando lo hacemos, pues simplemente Él lo que hace es apagar la sed del sediento y saciar con lo mejor al hambriento. Muchas ocasiones, pues tú y yo, como de repente nos salimos de la vereda, nos salimos de los planes de Dios, empezamos a caminar otra vez en nuestra antigua naturaleza de ser. Pensamos que no necesitamos alimento espiritual. Pensamos que con el hecho de satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestra hambre, nuestra sed física, estamos viviendo correctamente. Pero cosa más equivocada podemos pensar que eso, mis amados. Realmente, cuando estamos alejados de los caminos del Señor, nuestra alma tiene sed y se angustia, y por eso vivimos en una opresión, en una angustia, en un desespero. Tantito que nos salga mal algo, pues estamos de una manera terrible. Pero la buena noticia es que aun cuando tú te hayas salido del camino, aun cuando tú estés donde estés en este momento, puedes clamar al Señor y Él va a apagar tu sed, y Él va a suministrar alimento espiritual. De hecho, Él siempre nos está esperando con una mesa, ¿verdad? Con un manjar, para que tú y yo podamos saciar nuestra hambre de Él. Y entonces, fíjense bien, cómo en este salmo de acción de gracias, pues nos lleva a verdaderamente reconocer y agradecer las muchas ocasiones en que Dios ha liberado a su pueblo. Y en ese sentido, también a ti y a mí como su pueblo adquirido. El salmista dice 4 veces entre el versículo 6, 13, 19 y 28 de este salmo en particular. Hoy leímos nada más hasta el versículo 9, mañana avanzaremos. Dice, en su angustia clamaron al Señor. ¿Cuántas veces tú has clamado a Dios en tu angustia, en tu desespero, en tu necesidad? Y después viene una afirmación fuerte. En cada ocasión, mis amados, Dios nos rescata. Por otro lado, nada de lo que hayamos hecho en el pasado nos descalifica para ser parte del pueblo de Dios. Fíjense qué grandiosa noticia tenemos el día de hoy. Nada de lo que tú pudiste haber hecho en el pasado te descalifica para poder ser hijo de Dios. El único requisito es que debes clamar a Dios y recibir la bendición del poder de la sangre de Cristo, que ahora, ¿verdad?, trae redención a tu vida, libertad, trae
a ti una identidad correcta como hijo de Dios y sobre todo un sentimiento de pertenencia a la gran familia del Rey de Reyes. Entonces, vemos cómo aquí la redención significa pues el ser liberado por Dios. Y solamente nuestro Señor Jesucristo pudo hacer posible esta redención, porque solamente Él pudo ser sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Él se entregó para nuestra liberación, para que ahora esa liberación que tenemos nos permita transitar en el camino recto y permanecer en él para lo que fuimos diseñados, para vivir esa vida de abundancia, mis amados. Los redimidos, por lo tanto, están para contarlo. O sea, tú y yo como redimidos del Señor, pues estamos para contar sus maravillas, para expresar lo que Dios ha hecho por nosotros, para dar testimonio. Por lo tanto, yo constantemente les he animado y es mi función como líder, como guía espiritual para ustedes, de animarlos a hablar y contar a todos los demás cómo Dios te rescató, qué ha hecho Dios por ti, qué bendiciones has recibido de parte de Dios. Y si puedes decirme ahorita, es que no he recibido nada, quiero decirte que por lo menos, mi amado hermano, hermana que me escuchas, ha recibido la bendición de la fe, porque por algo estás aquí, escuchando, porque por fe, pues venimos, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y yo sé que has recibido cantidad increíble de bendiciones. Solamente tócate. El Señor te tiene con vida hasta este momento. Y si ya no te pudieras tocar porque has muerto a esta vida física, pues el Señor te tendrá en la eternidad con Él por siempre y para siempre. Así es que tenemos la gran bendición del Señor con nosotros. Hoy podemos darle gracias por todas las veces que en nuestras vidas hemos clamado a Él, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestra dolencia, y nos ha sacado de nuestra angustia. Hay que pedirle a Dios que nos siga dirigiendo, como hasta el día de hoy, por el camino recto, por aquel camino que nos va a llevar a la vida eterna. Jesucristo fue muy claro cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. O sea, tú y yo tenemos que permanecer en Cristo. Dice, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí contestamos la pregunta de cómo sabemos que estamos en el camino correcto, pues atendiendo a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Y si tú y yo estamos atendiendo a Cristo, pues estamos en el camino correcto. Si estamos desviados, estamos en otra onda, pues aguas. Regresemos al lugar a donde el Señor nos ha traído, en su amor y en su misericordia. Y esto pues nos tiene que llevar a vivir en el camino del amor. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que Dios es amor. Y por lo tanto, pues si nosotros queremos vivir en la presencia del Señor, queremos tener todas las bondades, todas las bendiciones que el Señor nos ha provisto desde el principio de los tiempos, pues tenemos que caminar en el camino del amor. Y para esto, pues vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 11 al 21. Y dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo Pablo se estaba dirigiendo pues a los corintios para efecto de poner orden en muchas cosas? Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué han sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré gravoso, porque no busco lo suyo, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré
del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, los prendí por engaño, dice. ¿Acaso los he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Les engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para su edificación. Pues me temo que cuando llegue, no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fíjense cómo el apóstol Pablo, perdón que me estoy tocando la nariz, pero es que me la enchilé y se siente feo. Bueno, el apóstol Pablo estaba absolutamente decidido a hacer lo correcto, mis amados. Él quería seguir siempre el camino recto, así como lo dice el versículo 18. Él había sido acusado falsamente. Los superapóstoles, ¿verdad? Habían intentado socavarlo. Gente que de repente se levantaba para solamente desvirtuar las cosas que hacía Pablo. ¿Y cuántas veces tú has sido acusado falsamente por gente que han intentado constantemente socavarte, que han intentado, pues, de alguna manera señalarte? Bueno, pues como resultado, Pablo había sido muy mal interpretado por los corintios y había sido hasta atacado por aquellos quienes tenían que haber comprendido mejor lo que pasaba. Absurdamente, había sido acusado de no querer tomar dinero de los corintios porque no los amaba. Imagínense ustedes. O sea, él tiene que hacer el comentario de que no quiso ser aprovechado, que él no iba por lo que ellos tenían, por la economía de los corintios, sino más bien iba por ellos, por amor a ellos, ¿no? Pablo señala que la razón por la que no tomó dinero de ellos no fue porque no quería ser una carga para ellos. Les responde, no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son es lo que me interesa. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Quién deja una herencia normalmente? O sea, la naturaleza, lo natural, nos enseña que los padres debemos de ahorrar, de ir guardando, pues, de alguna manera, algunas situaciones económicas, físicas, posesiones, para después heredarle a nuestros hijos algo, ¿verdad? Y nunca pensamos en lo contrario. Yo no estoy ahorrando para heredarle a mi mamá o a mi papá. Eso es lo que está diciendo Pablo. En ese momento, pues era lo que él estaba dando de sí para sus hijos espirituales. Y fue por causa de su amor hacia ellos que gustosamente gastó todo lo que él tenía para ellos y por ellos. Y de hecho, pues hasta dice él que se gastó él a sí mismo. Porque obviamente, mis amados, ustedes podrán comprender el desgaste físico que tiene una persona que tiene que hacer viajes misioneros, que tiene que pues ejercer el ministerio de no solo del apostolado, porque Pablo era apóstol, pero también era pastor. Él dirigía a las ovejas, ¿verdad? Las cuidaba, trataba de darles el alimento espiritual que necesitaban. Pues quiero decirles que justamente ese gasto físico se ve reflejado también en el gasto espiritual, en el gasto emocional, y pues él lo hizo hasta lo último de sus días. En las palabras de la traducción del mensaje, la palabra de Dios nos enseña cómo Pablo actuó siempre de una manera que era implacable y honesta. Ahí en el versículo 18 así lo dice. Y todo lo que hizo fue para el beneficio de todos ellos. Él no estaba interesado ni en su dinero ni en sus posesiones.
realmente estaba interesado en sus almas, mis amados. Y es lo que ustedes y yo tenemos que aprender a ver de nuestras autoridades espirituales. En este caso, yo tengo también pastores que dirigen mi condición, ¿verdad? Que también me son propiamente, pues, autoridad espiritual. Y yo entiendo que ellos no buscan de lo mío, sino más bien me buscan a mí, porque les interesa mi condición como ser humano, como alma viviente. Igual ustedes siéntanse con esa tranquilidad y esa verdad. Yo no busco de lo suyo. De verdad, el amor que tengo por ustedes es real y en una condición en donde me interesa más su condición espiritual, que crezcan, que vengamos al conocimiento de la verdad, que seamos edificados y es por el amor que Dios ha puesto en mi vida por ustedes. Espero que también así lo comprendan y lo vean. Obviamente cuando se llama a ser dadivoso, a ser generoso, pues es porque la palabra de Dios así también lo enseña. Y es en ese punto en donde yo enseño acerca de las finanzas y de cómo tiene uno que ser, pues, dador alegre, tiene uno que traer sus diezmos al alfolí, sus ofrendas, para efecto de que el reino de los cielos siga avanzando en esta tierra. Pero mi interés no es propiamente eso de ustedes. Mi interés es que ustedes, así como yo, crezcamos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Lo otro, pues solamente es resultado de la obediencia a Dios, no a mí. ¿Ok? Para que quede bien clarito eso. Retomando el tema, Pablo quiere que los corintios hagan lo correcto y se mantengan en el camino recto, así como él lo ha hecho. Teme que algunos de ellos puedan estar desviándose de rumbo, ¿verdad? Con peleas, con celos, con arrebatos de ira, con contiendas, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos. Si todavía hay rasgos de ese tipo de personalidad en tu vida, yo te invito, mi amado hermana que me escuchas, por favor, si todavía estás con esa condición de celos, de arrebatos de ira, de rivalidades, de calumnias, acércate. Permite que Dios obre en tu vida y que si hay la posibilidad de tener un contacto, un encuentro para un discipulado mayor, para una consejería respecto a ese tipo de actitudes que ya no deben estar en nosotros, yo con todo gusto estoy para servirles, mis amados. Nosotros no podemos desviarnos del camino. Obviamente no quiero decir con esto que yo soy perfecto. Yo también de repente hay ocasiones en que esos arrebatos de ira de repente todavía me ganan, pero de inmediato trato de corregir el camino y si no me acerco a mis pastores y pues ellos también me ayudan a poner orden en esa condición. ¿Ah? Entonces, Pablo teme que cuando vaya a visitarlos encuentre que siguen pecando una y otra vez en los mismos viejos caminos, que se han negado a apartarse de la palabra de Dios, así lo dice en la versión del mensaje, de la porquería del mal, del desorden sexual y de la indecencia en que se revuelcan. Así lo dice el versículo 21 en la versión El mensaje. Entonces, mis amados, tú y yo tenemos que aprender a alejarnos de aquellas cosas para asegurarnos de estar en el camino que nos lleva a la vida eterna. El camino que conduce a la vida es un camino de amor. Es el tipo de amor que Pablo tiene por los corintios. Y es el tipo de amor que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar los unos por los otros. Y ese amor, pues viene de Dios. Y ahora, pues nosotros, como dice la palabra, como lo cité hace rato, pues nosotros ahora somos esos entes que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua, de amor, de ese amor que Dios nos ha dado. Y que por ese amor, pues ahora, pues tú y yo tenemos que decidir hacer siempre lo correcto, estar por el camino correcto, invitar y llevar a otras personas que andan desviadas de los caminos de Dios a que quieran, a que deseen caminar pues por los caminos que Dios nos ha trazado.
Pero eso solamente se va a lograr que otros deseen, pues cuando tú tengas a bien dar un testimonio correcto de que Dios está obrando en tu vida. Porque si todavía, volvemos a repetir, estamos entre peleas, celos, arrebatos de ira, gritonerías, rivalidades, calumnias, pues ustedes creen que haya gente que quiera lo que ustedes están representando o lo que alguien está representando en ese aspecto. Pues no. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a ver que en nuestra casa hay diferencias y diferencias sustanciales? Hay valores que nos hacen valer, que tú te comportas de una manera diferente, correcta, que si hay problemas en tu matrimonio, en tu familia, sabes cómo resolverlos porque Dios te da la guianza correcta. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Tú puedes demostrar tu enojo, tu molestia. Puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, ya me molestó lo que tú haces. No es correcto, me lastima. Pero siempre cuidando la condición de no tener una ira desmedida que te lleve a pecar. Que empieces a gritar y empieces a hacer cosas que antes hacías. Entonces hay que orar a Dios porque nos ayude a actuar siempre con amor y preocuparnos por aquellos a quienes le hablamos la palabra de Dios. Yo en mi caso me preocupo, ¿verdad? Yo le pido a Dios que me ayude a actuar siempre con amor hacia ustedes y me preocupo por ustedes porque son a quienes yo ministro, con quienes yo trabajo en este sentido, en el ministerio que Dios me ha dado. Hay que orar, mis amados, para que nunca busquemos nuestro propio beneficio personal y que realmente sea el amor nuestra única motivación para llevar la palabra de Dios, para acercarnos a la gente, para estar unidos ustedes y yo. Que Dios nos guarde en sus caminos, que Dios nos lleve siempre por el camino correcto. Y entonces, pues podemos preguntarle a Dios acerca de todos los planes que tiene para cada uno de nosotros. Porque muchas veces ustedes y yo, mis amados, hacemos nuestros propios planes y lo hacemos de forma independiente o acudimos a otras personas para pedir ayuda sin preguntarle primero a Dios. Entonces, cuando tú y yo tengamos un problema, dice Joyce Meyer, que es una hermana que escribe mucho, no vayas al teléfono, mejor ve al trono de la gracia. No vayas a la ventana a ver si el vecino o la vecina te dice qué es lo que tienes que hacer. Mejor ve al trono de la gracia. Curiosamente, no sé si ustedes han visto ventanas o puertas que tienen una pequeña ventanita que se abre y curiosamente a esa ventanita se le llama la chismosa. No vayas a la chismosa, no vayas a abrir nada más tantito la ventana para ver qué escuchas del vecino o de la vecina para ver cómo te puedes dirigir en tu vida. Mejor ve al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y allí el Señor te va a dar el plan perfecto para tu vida. Imagínense, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios pues simplemente empieza a generar sus propios planes. Y nos dio ejemplos muchísimos, mis amados. Y lo hacen sin consultar a Dios. Y como resultado, en todos los ejemplos que Dios pone, cuando el hombre hace las cosas a su manera, emancipado de Dios, pues simplemente el resultado es que se fueron en la dirección equivocada. Teóricamente huyen, pero a las fauces del lobo, porque ni siquiera preguntamos a Dios. El problema es cuando en realidad no queremos tú y yo conocer los planes de Dios. Y muchas veces no los queremos conocer, mis amados, porque sentimos que cuando vamos a actuar conforme al plan de Dios, vamos a vivir una vida triste, sin chispa, porque de alguna manera como que a los cristianos nos han catalogado así, ¿verdad? Pero no. Cuando nosotros verdaderamente venimos a los planes de Dios, nuestra vida tiene que ser alegre. Imagínense que debe ser en adoración,
al Rey, porque para eso fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ver que Jesús nos dice que todo lo que fue escrito en la Biblia, pues simplemente es para que tú y yo tengamos en consideración lo que tenemos que hacer. Si Dios permitió que se escribieran advertencias, señales en nuestro camino, pues es para que nos dirijamos correctamente bien. Y en ese sentido, mis amados hermanos, tendremos una vida plena. Tenemos que permanecer con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, pues acercados a Dios en todo momento, en la presencia de Dios. Porque si no lo hacemos así y nuestros corazones no están bien con Dios, pues vamos a ir muy lejos para tratar de esconder nuestros planes de la vista del Señor. Y después nos espera aflicción en nuestra vida. Los que intenten esconder sus planes de Dios es porque obviamente sus planes no concuerdan con la palabra. ¿Ah? Están ideando maldad, ideando cosas equivocadas. Y se hacen esas malas acciones en la oscuridad, pretendiendo, ¿verdad?, que allí nadie los va a ver. ¿Saben por qué? Bueno, hasta hace poco tiempo los asaltos ocurrían en las noches, ya cuando la oscuridad caía. Y digo hasta hace poco porque ahora ya a cualquier momento se generan este tipo de acciones, ¿verdad? Pues se hacían precisamente para ocultar, entre comillas, pues sus malas acciones y pretender que nadie los viera. Pero mis amados, nosotros tenemos que comprender que delante de Dios nada podremos esconder. Él es el omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, por eso dice que el ser humano hace planes contrarios a los que Él estableció. Y muchas veces, dice, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. No me consultan, dice el Señor. Hacen las cosas a su manera. Buscan ayuda de todos, menos de quien verdaderamente puede ayudarles. No queremos escuchar muchas veces la ley del Señor, ¿no? Y entonces, justamente, esto nos aparta del camino. Nos retira de esta senda y pues simplemente no tenemos la protección que Dios ofrece. ¿Qué dice el Salmo 91? Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío en quien confiaré. Y justamente cuando tú y yo decidimos caminar por las sendas de Dios, escuchar su voz, ser dirigidos por Él, pues tendremos toda la protección divina que necesitamos. Entonces, en ese punto, mis amados hermanos, tú y yo, seguramente en muchas ocasiones de nuestra vida, hemos errado por no consultar a Dios y por seguir y tratar de seguir adelante con nuestros propios planes. ¿Cuántas veces iniciamos una empresa, un negocio, un estudio, sin consultar a Dios? Y vamos caminando y nos damos cuenta de que por allí no es la cosa, que vamos errando y que después vamos a pagar consecuencias fatales, graves, pero por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, queremos seguir, ¿verdad? No nos dejamos vencer, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y ya después tendremos que pagar consecuencias nefastas. Mis amados, lo único que sí les puedo decir, que en todo esto que hemos estudiado, quiero decirles que Dios siempre, siempre, siempre nos va a dar la esperanza de que a quienes nos hemos descarriado podemos adquirir redención y paz en el Señor cuando volvemos a Él. Dios nos asegura que nuestra salvación requiere
que volteemos a verlo, que nos volvamos a Él y que detengamos nuestros, lo voy a decir con esa palabra, nuestros tontos esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos, por querer recuperar un negocio, por querer avanzar en una carrera, por querer hacer algo que no era para nosotros. Mis amados, nosotros tenemos que comprender a cabalidad, y con esto termino el día de hoy, que nuestra fuerza vendrá de depender completamente de nuestro Señor. Dios busca a todos nosotros, nos está buscando para bendecirnos. Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, mis amados hermanos. Si hoy te equivocaste, te quiero decir con amor que no importa, que solamente recibas la enseñanza de esa equivocación, pero que también entiendas que Dios te está esperando con los brazos abiertos para tener piedad de ti, para tener misericordia de ti. Y por lo tanto, Dios te levanta, y te levanta porque tiene misericordia de ti y muestra su bondad amorosa. Porque el Señor es un Dios de justicia, mis amados. Y por eso Él nos dice, benditos, bienaventurados, felices. Es más, nos cataloga de una manera correcta como envidiados por muchos, todos aquellos que esperamos de todo nuestro corazón en Dios nuestro Señor. Él dice claramente que quienes esperamos y buscamos y anhelamos su victoria, anhelamos su favor, su amor, su paz, su gozo y su inigualable compañerismo, que es ininterrumpido, que Él siempre está con nosotros, tendremos la bendición del Señor en todo momento, mis amados. Por eso hoy tenemos que decidirnos tú y yo a seguir conociendo el plan perfecto de Dios, a seguir escudriñando su palabra, a seguir meditando en ella. Hay que rogar a Dios porque Él nos ayude, mis amados hermanos, a escuchar su voz continuamente, todos los días de nuestra vida. Que nos ayude a venir en pos de Él, en arrepentimiento, en calma, para que nos permita y nos siga guiando por sus senderos, en esa serenidad y confianza a la que hemos sido llamados. Por eso Jesucristo, cuando dice consumado es, rompe el velo que nos impedía llegar con seguridad, con confianza al trono de la gracia. Hoy, mis amados hermanos, Efesios 3:12 nos enseña que tú y yo podemos llegar con seguridad y confianza al trono de la gracia y no estar esperando en la chismosa a ver quién nos puede dirigir. Seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y vamos a ver cómo el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y Él se muestra como lo que es, un Dios de amor, de compasión, de piedad, de misericordia para con todos nosotros. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar.